sido enfocado a Jesucristo. Y hay una canción que lleva por título ¿Qué niño es este? Y dice en su letra: ¿qué niño es este que al dormir en brazos de María pastores velan, ángeles le cantan melodías? Él es el Cristo, el Rey. Pastores, ángeles cantan: venid, venid a Él, al Hijo de María. ¿Por qué en humilde establo así el niño es hoy nacido? Por todo injusto pecador su amor ha florecido. Él es el Cristo, Él es el Rey. Pastores, ángeles cantan: venid, venid al Hijo de María. Y en base a este canto, ¿qué niño es este? Tomé esa parte de esta pregunta, hermanos, para la prédica de hoy. ¿Qué niño es este? Y vaya conmigo, por favor, al libro del profeta Miqueas, capítulo 5. Y damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno, hermanos, y su misericordia es para siempre. Amén. Miqueas capítulo 5 está dentro de los profetas menores. 5, por ahí ayúdenles a la hermana. Miqueas 5, vamos a leer los primeros 2 versos. Gloria al Señor. Dios es fiel. Amén. Y no pierda de vista esta pregunta: ¿qué niño es este? Cuando usted lo tenga me puede decir amén. Gloria al Señor. Así como está usted sentadito, le voy a dar lectura. La Biblia dice así, Miqueas 5 versos 1 y 2. La Biblia dice así, Miqueas 5:1: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Qué niño es este? Hay tanta controversia en estos últimos años, hermanos, aún dentro del pueblo cristiano, que si celebrar la Navidad, que si no celebrarla, que es una tradición católica, que los cristianos que la celebramos seguimos la corriente del mundo, la corriente de Babilonia, la corriente pagana. Y bueno, han sido muchas cosas y muchas situaciones que se han levantado en contra de esta celebración. Pero bien decía en una ocasión el hermano Rubén que si Jesucristo no hubiera nacido, pues no habría Navidad, porque en realidad Navidad, natividad, nacimiento, si Cristo no hubiera nacido, hermanos, no habría nada que celebrar. Si bien no es la fecha exacta, porque Jesucristo no nació en diciembre, Él nació entre septiembre y octubre aproximadamente. Las fechas exactas no las sabemos nosotros, pero lo importante es que el Señor Jesucristo vino a nacer. Y más importante aún es que Cristo nació en nuestro corazón. ¿Dicen amén? ¿Qué niño es este? Mire, Miqueas viene profetizando 700 años antes de que Cristo naciera. Miqueas es contemporáneo con el profeta Isaías. Y estos hombres, hermanos, hablaban acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. En el tiempo que está profetizando Miqueas e Isaías, hermanos, 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, la nación sufría una descomposición moral y espiritual. La vida moral del pueblo de Dios estaba muy mal. Hermano, había amenazas, había corrupción interna, pero también había una amenaza inminente, porque Asiria estaba por conquistarlos y
destruirlos. De tal manera que el pueblo de Israel, amados hermanos, el pueblo de Dios, nos dice la palabra del Señor, si lo leemos en los profetas, había una crisis tremenda de búsqueda de Dios. El pueblo en sí, hermano, ya estaba así como que mal con Dios. La moral estaba muy mal. Y no solo eso, sino que, hermano, Asiria los había amenazado porque ya era inminente el que ellos entraran, los destruyeran y bueno, lo que nosotros ya sabemos. Entonces nosotros podemos ver que el pueblo de Dios en ese tiempo estaba muy mal, estaba en una descomposición tremenda, no solo interna sino externa. O sea, como pueblo de Dios estaban mal. Y externamente, hermanos, los estaban amenazando el mismo enemigo. Por lo tanto, se levanta el profeta y Dios le habla al pueblo y les dice: pero tú, Belén, o sea, hay una esperanza para ustedes, no inmediata, sino en un futuro. Y le habla a un pueblo, a una población llamada Belén. Y si ustedes se percataron de los himnos que entonaron los hermanos, de las participaciones en las cuales vimos nosotros, nos hablaban de Belén. Belén, dice la palabra del Señor hablando a Miqueas: tú, Belén Efrata, pequeña. Y nosotros podemos decir, hermano, ¿por qué Dios escogió a Belén, a un pueblo pequeño, para que naciera el Salvador? Verso de Miqueas, hermanos, no se lo voy a desglosar hoy, pero tiene 3 puntos muy hermosos, pero yo quiero enfocarme a qué niño es este. Nada más lo quise tomar como referencia y tomo la primer parte. ¿Por qué Dios eligió a un poblado tan pequeño que tal pareciera, hermano, que esa ciudad o esa aldea, perdón, no aparecía como parte importante para el territorio palestino? No había sido censada. ¿Por qué? Porque no era muy importante. Era un poblado muy pequeño. Escuchaba a alguien mencionar, hermanos, que cerca de Betania hay otra aldea llamada Bet-Yala. Yo no conozco mucho de esto, pero se dice que está cerca Bet-Yala. Y sacan por ahí un chascarrillo curioso de Belén y Bet-Yala, donde que tan pequeña era. Dicen que los que son fumadores, dicen que si encienden un cigarrillo en Betania y se van caminando a Bet-Yala, llegan a Bet-Yala y todavía tienen el cigarro en la boca. O sea, tan pequeño que estaban bien cercanos. Más o menos me doy a entender. ¿Por qué Dios eligió, hermano, esta parte pequeña? Y todavía dice: para estar entre las familias de Judá. O sea, no figuraban. ¿Sabe por qué Dios escogió esto, hermanos? Porque el Salvador del mundo, ese niño que nacería ahí, no venía a un lugar elocuente, no venía a algo grandioso. Él venía, hermanos, a una parte humilde, a una parte sencilla, porque la gloria que recibió Belén fue grandiosa cuando vino a nacer el Salvador del mundo. Y sabe usted que ahí en lo pequeño, en lo insignificante, en lo olvidado, en lo menospreciado, en el que pareciera que no tiene importancia, es ahí donde el poder de Dios, hermano, se mueve en medio de nosotros. ¿Por qué Belén? ¿Por qué no Roma? ¿Por qué no Europa? ¿Por qué no unas partes de esas tan importantes? Porque el Salvador del mundo vino con humildad. Y podemos adentrarnos nosotros en esta mañana, hermano. ¿Qué niño es este que nació en un poblado tan humilde? Hermano, el Señor Jesús ha nacido también en nuestro corazón. Y yo quiero que se vea usted. ¿Quiénes éramos nosotros sin Cristo? ¿Éramos alguien importante? ¿Éramos así, wow, la octava maravilla de Ciudad de Zabalcoyot? ¿No éramos muchos de nosotros menospreciados, abandonados, olvidados, abusados, indignos?
Por eso es ese canto que sonaban los muchachos: ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Y todavía hoy en día el Salvador del mundo anda buscando lugares humildes, sencillos, donde pueda entrar a habitar. Dice que él nació en un establo y lo colocaron en un pesebre. ¿Qué hay en un establo, hermanos? ¿Qué niño es este que nació en un establo donde hay animalitos, donde hay paja, donde no estaban las mejores comodidades? Yo le pregunto, ¿cómo está el establo de tu corazón? ¿Cómo está? ¿Qué hay? ¿Habrá animalitos? Ay, no, hermana, yo no traigo esas cosas aquí. ¿Habrá paja? ¿Habrá basurita por ahí? ¿Qué más había en un establo? Pues si la persona que cuidaba era limpio, pues lo tenía más o menos. Y si no, ¿qué había? ¿Ya se imaginó lo que había? ¿Cómo está el establo de tu corazón? ¿Nos damos cuenta? Pero ahí Cristo quiere nacer para reinar, para gobernar tu vida, sin antes hacer una limpieza total. Por eso es importante decirle: ven a mi corazón, oh Cristo. ¿Dicen amén? ¿Qué niño es este? Ese niño es y seguirá siendo el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor que Él es el unigénito Hijo del Padre. Amén. Y este nombre, Hijo de Dios, en el Nuevo Testamento es usado aproximadamente 42 veces, hermano, afirmando la deidad de Cristo Jesús. Ese niño que nació en ese lugar insignificante es y seguirá siendo el Hijo de Dios. Amén. No es una fuerza activa, no es un personaje nada más que vino a encarnarse en el vientre de María. Es algo que nosotros no podemos entender, hermanos. No podemos comprender hasta el día de hoy cómo es que el Espíritu Santo obró en el vientre de María, hermano, pero ahí depositó ese santo ser que después nacería. Él es el Hijo de Dios. ¿Qué niño es este? Número uno, Él es el Hijo de Dios. Amén. Pero también nos dice la palabra del Señor, vaya conmigo a Isaías capítulo 9, algo que mencionaban en el sketch que presentaron los jóvenes, ¿no? Dios bendiga la vida de los muchachos. Gloria al Señor. Isaías 9. Puede alabar a Dios, Él está en medio de nosotros. Amén. Gloria al Señor. 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se le llamará su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vea, hermano, cuántos nombres tiene el Señor Jesús. ¿Qué niño es este? Amén. ¿Qué niño es este? El admirable, el consejero, el Dios fuerte, el que no se cansa, el que te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Hermanos, si Él sostiene el universo con su mano, ¿no te podrá sostener a ti? A veces llegamos a pensar: es que mis problemas son grandísimos. Hermano, si Él sostiene, dice la palabra del Señor que la tierra, ¿qué es para Dios? ¿No es el estrado de sus pies? Es donde Él reposa. ¿Se da cuenta que tenemos un Dios grande? Tenemos un Dios poderoso, y Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Pero también, hermano, Él es el príncipe de paz. Lamentablemente el pueblo de Palestina, hermano, no entendió que Él era el príncipe de paz, y ellos esperaban a un conquistador. Por eso Marcos escribe a ese pueblo y les dice: es que Él ya vino, pero no vino como ustedes lo esperaban. Ustedes esperaban un guerrero, uno que destruyese al imperio romano, pero Él vino a traernos paz, hermano, entre Dios y el hombre. Y Jesucristo mismo dijo: mi paz les dejo, mi paz
les doy, y no como el mundo se las da, yo las doy. Y es que Jesús utilizaba esta frase, hermanos, porque cuando Cristo vino, el imperio romano sí ofrecía una paz a los judíos. Dice la historia que donde hubiese un soldado romano, esa aldea, esa ciudad gozaba de paz, porque todos los soldados, no tengo aquí los elementos para explicarle, pero traían un tipo de cruz, un tipo de palo en forma de cruz, y cuando entraban a una aldea levantaban ese palo y decía paz, pax romana, y presentaban la cruz. ¿Por qué cree que Jesús vino a morir en una cruz? No es el tema, ni hay el tiempo. Por eso Jesús cuando vino les dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, pero no como el mundo se las da. Amén. Porque la paz que Cristo ofrece es una paz interna, es una paz de no confiar en el hombre, es una paz de depositar nuestra confianza en aquel que sí puede ayudarnos y sostenernos. Amén. Ningún gobernante te va a dar la paz ni la tranquilidad, solo Cristo Jesús. Amén. ¿Quién es ese niño? El príncipe, pero vea, el príncipe de paz. O sea, no cualquiera. ¿Qué niño es este? El hermano Marcos Vidal canta esta canción, El niño de Belén, y dice en su letra: nació como un bebé, pequeño nada más, como uno entre tantos que a la vida nacen ya. No ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar, si andaría por el mar. Era un niño. ¿Qué niño es este? No se crean las fábulas que luego a veces dicen que Jesús de pequeñito hacía barrito con sus manos, que hacía pajaritos y que le soplaba. Eso no es cierto. Él era un niño. Él empezó su ministerio a la edad aproximada de 30 años. 33 años y medio él dio su vida, murió, hizo lo que tenía que hacer y se fue con su padre a la gloria que él tenía desde el principio. Pero era solo un niño. Y sigue diciendo amado hermano: nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día lo iba a odiar, si sería el redentor o si traería libertad. Era solo un niño. Era solo un niño. Pero ese niño era el príncipe de paz, era el Hijo de Dios, pero también es y seguirá siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué tipo de Cristo tenemos en medio de nosotros? Amén. Primera de Timoteo 6:15. Vaya conmigo, por favor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué hermoso es, hermano, recordar y celebrar precisamente esto. Cuando nosotros meditamos en esto, hermano, 1 Timoteo 6:15. Gloria al Señor. Podemos decir, ¿cómo no celebrar el nacimiento de Jesús? Amén. ¿Cómo no recordar que un día se vino a ser hombre y habitó en medio de nosotros? Dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. ¿Estamos ahí? Gloria al Señor. Dice la Biblia: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Está hablando de Jesucristo, hermano. Él es el Rey, y si Él es el Rey, Él tiene el dominio sobre todas las autoridades de la tierra. Amén. Sobre todo, hermano, sobre los reyes, sobre los gobernadores, y ninguno
nadie puede impedir a Jesucristo sus propósitos, porque Él lo hace y lo dirige como a Él le place. Porque Él es, vea lo que dice la palabra, Rey de reyes y Señor de señores. Ese es Cristo Jesús, ese niño que nació en Belén, ese niño que nadie se preguntó si iba a morir. Nadie preguntó si la gente lo iba a amar o lo iba a odiar, si iba a ser el redentor, si iba a ser el libertador. Hermano, era solo un niño. Pero ¿qué tipo de niño, no? Cuando llega un nuevo integrante a la familia, un bebé, ¿cómo se sienten? ¿Contentos? Digo, ¡ay, qué bonito! ¿Usted se imagina a María? ¿Usted se imagina a María, hermanos? Ella sabía que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, una mujer privilegiada. Nosotros respetamos a María y decimos como a aquella mujer, ¿no? ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Y te llamarán bienaventurada, dichosa, feliz. Respetamos a María. Sin embargo, no la adoramos. ¿Por qué? Porque ella fue un instrumento para que naciera el Salvador del mundo. Amén. Alaba a Dios por ello. Amén. Jesucristo sigue siendo el Rey de reyes y Señor de señores. Pero también Jesucristo es Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y el ángel le dijo a María: y le vas a poner Emmanuel. Literalmente significa Dios con nosotros. Isaías y Mateo afirman que ese niño que nacería en Belén sería el Dios mismo que habitaría, se movería, estaría en y con nosotros. ¿Cuántas veces usted se ha sentido solo? ¿Le ha pasado? Muchas veces. Y decimos: a nadie le importo, nadie me ama, lo que a mí me pase. Es más, hasta la misma naturaleza nos da testimonio. Si yo parto con el Señor, a esa naturaleza no le afecta en lo más mínimo. Los cerros siguen reverdeciendo, los árboles vuelven a retoñar, las piedras que están en el cerro siguen igual. Y dice uno: pues creo que a nadie le interesó. Pero Emmanuel es el Dios que está con nosotros. Él está a tu lado. ¿Para qué? Emmanuel. ¿Qué niño es este? El mismo Dios que quiere habitar contigo. Por eso el salmista tenía una revelación tan grande, tan especial, que él decía: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios a mí me va a recoger. Usted no está solo. Si usted acepta a Cristo en su corazón, Emmanuel va a estar con usted. Amén. Y no solo Él. O sea, al habitar Cristo en nosotros, ya no estamos solos. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y al precioso Espíritu Santo de Dios. Y si Emmanuel está conmigo, Él va a ver mis sufrimientos, Él va a ver mis soledades. Y cuando vamos y le lloramos y le decimos: Señor, tal pareciera que a nadie le interesa lo que a mí me pasa, viene su precioso Espíritu Santo y nos consuela y nos abraza. Y cuántas veces sientes que alguien te toca el hombro, te toca tu cabeza, o alguien te toca la espalda y dices: ¿quién es? Es Emmanuel que está contigo, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué niño es este? ¿Se da cuenta? Dice que en el nombre de Jesús hay más de 200 nombres. Apenas llevo 3 o 4. Pero no se asuste, que no se los voy a dar todos. Amén. ¿Qué niño es este? Ay, hermano, qué hermoso saber que ese niño, cuando nació nuestro libertador. Gloria al Señor. No solo fue un niño común y corriente, nació el Hijo de Dios, nació Emmanuel, nació el Príncipe de Paz, nació el Libertador. Amén.
El pueblo de Israel necesitó de un libertador y necesitaban de alguien que lo liberara de la esclavitud, hermano. Pero Cristo vino a darnos libertad de la esclavitud del pecado. Porque sin Cristo somos esclavos del pecado, mis amados. ¿Y sabe qué? No tenemos voluntad propia, porque el pecado nos maneja como títeres. Ajá. Y hay cosas que nosotros decimos, pero ¿por qué la gente hace eso? Porque es esclava del pecado. Vaya conmigo, por favor, a Colosenses 1:13. Puede alabar el nombre del Señor. Vea qué hermoso que ese niño, cuando nació el que nos traería la libertad. Colosenses 1:13. Y vea qué hermosa es la palabra del Señor. ¿Qué niño es este? El que nos ha librado, Colosenses 1:13, nos ha librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nació tu libertador. Nació aquel que te libra de la potestad de las tinieblas y nos trasladó. Esta palabra trasladó significa que tú tienes una posición, y lo que vino Cristo, hermano, cuando Él viene a salvar tu vida, te quita del poder de las tinieblas, de la posición que tienes ahí en la oscuridad, te toma de la mano, te saca y te trae a su gloria majestuosa. ¿No se goza por ello? Gloria al Señor. Nos libra de la potestad. Y esa palabra, poder, nos libró del poder de las tinieblas, hermano. Sin Cristo vivimos en la oscuridad. Sin Cristo vivimos en las tinieblas del enemigo. Sin Cristo andamos a ciegas. Por eso, hermano, también Él es la luz del mundo. Y cualquiera que siga a Jesús ya no va a andar en las tinieblas. Él vino a darnos libertad. Él mismo dijo en una ocasión, hermano, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas y para dar libertad a los cautivos. Y usted puede decir, ¿cautivo yo? Sí, mi amado. Sin Cristo estábamos presos del pecado, presos del error, presos en las tinieblas. Pero nació en Belén un niño, el cual a su tiempo nos otorgó la libertad, y hoy en día todavía te puede otorgar esa libertad. Amén. Muchas veces estás oprimido, muchas veces estás en depresión. Tantas cárceles que hay, pero ese niño que nació, creció y ejerció su ministerio, todavía hoy puede hacerte libre. ¿Cuántos necesitarán un libertador esta mañana? Amén. Clamemos al Señor. Algo más. ¿Quién es este niño? Cuando Él vino a nacer, hermano, no solo fue la novedad, porque acuérdese que aún aquellos sabios llegaron a preguntarle a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿No? Y aquel hombre paranoico luego investigó. Hermano, no solo nació ese niño que para Herodes él lo vio como un peligro. Hermano, cuando nació ese Jesús, vino para nuestras vidas el buen pastor. Ese pastor que también es llamado el príncipe de los pastores. Y ese buen pastor, hermano, se dice que en los tiempos bíblicos ese buen pastor estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. Estaba dispuesto a defender sus ovejas contra los depredadores. Se dice que David, el pastorcillo David,
cuando se presenta, ¿no?, ante Saúl y le dice: tu siervo, un chiquillo, un jovencito, dice: cuando viene el león para atacar a mi rebaño, tu siervo lo enfrenta y vence a los leones. Cuando viene un oso, tu siervo enfrenta al oso. Porque un pastor en los tiempos antiguos estaba dispuesto a arriesgar su propia vida, hermano, por sus ovejas. Por eso Jesucristo, hermano, vino a nacer para darnos libertad, para demostrarnos que es el Hijo de Dios, que es el príncipe de paz, que es Emmanuel, que es el libertador, pero también quiere ser nuestro buen pastor. ¿Y sabe qué, amado? Él sí dio su vida por las ovejas. Él sí dio su vida por las ovejas. Por eso esta palabra, hermano, el buen pastor, en su significado, hermano, más elocuente, significa el más excelente de los pastores. Y sabe que, mi amado, Él es el único que puso su vida por usted y por mí. Por eso es el más excelente de los pastores. Él es el único. Y el salmista, en ese Salmo 23, él dice: el Señor es mi pastor, y si Él es mi pastor, nada me faltará. Y esa palabra nada significa nada. ¿Qué necesitas tú? ¿Necesitas amor? Tu pastor te lo da. ¿Necesitas consuelo? Tu pastor te lo da. ¿Necesitas alimento? Tu pastor te lo da. Y no solo alimento espiritual, también el alimento para que comas. ¿A cuántos Dios nos ha bendecido en estos días? Le decía a un pastor en esta semana de la bendición que está llegando, de los panes. Le decía: es que a veces no sabemos orar. Y le decíamos: Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el Señor nos envió muchos panes. Amén. El Señor nos ha bendecido con mucho pan. ¿Eso no es la provisión del buen pastor? ¿Cuántas veces usted, hermano, tuvo ese deseo? Yo no lo sé. Mire, pasó algo muy curioso. En la semana apenas fue el cumpleaños de la esposa del pastor Miguel de Chimalhuacán. Fue el miércoles. Y Dios bendijo al pastor de la bendición que nos tocó el viernes. Él se la llevó. Y nos sorprendimos porque les regalaron 10 pasteles. Y decía el pastor Miguel: ¿y yo qué voy a hacer con tanto? Y pues mira, le dices a tu esposita: por los años que no te di pastel, aquí están tus pasteles. Ve, hermano, cómo es Dios. Hermano, Él es el buen pastor, nada me faltará. ¿Necesitas apoyo? Él está a tu lado. ¿Necesitas ayuda? Ahí está el buen pastor. Pero necesitas que Él también supla tus necesidades. Ahí está el buen pastor, mis amados. Hermanos, ¿quién no tendrá cuidado el Señor Jesús de nosotros? El Señor no nos deja, hermanos. De verdad que cómo experimentamos los cuidados de Dios en nuestras vidas. No nos falta el alimento, no nos falta el sustento, no nos falta el abrigo, no nos falta el vestido, no nos falta el calzado. ¿Quién está al pendiente de nosotros? El pastor por excelencia, Cristo Jesús. Y es que, hermano, no solo se aplica a lo espiritual. Es que el buen pastor que tenemos también se preocupa por nuestras necesidades. ¿Tienes necesidades? El buen pastor sabe. Pero ¿sabe qué? Pídale. A veces hasta nos da vergüencita, ¿no? ¿O no? A veces cuando son cosas así muy personales, yo le decía a Dios el viernes en la mañana, le decía: Señor, me da mucha pena, pero no sé si sea vanidad, Señor, pero yo necesito algo.
Eso fue como a las 8 de la mañana, en mi tiempo de oración. Le decía, me da pena, pero has de decir que soy muy vanidosa, pero pues ¿cómo ves? Ya lo vi por allá en una tienda. Hermano, media hora bastó para que yo recibiera la respuesta del Señor. Él es mi pastor, Él es mi buen pastor. Él es quien me alimenta, Él es quien me sustenta, Él es quien suple mis necesidades. Y yo le decía, ay Señor, creo que no es tanta vanidad lo que te pedí. Gracias Señor. Experimenta al buen pastor. Experimenta al buen pastor. Él sabe tener cuidado de nosotros, hermano. ¿Sabe cuál es el problema? Que todavía hay orgullo en los corazones. Y que decimos, yo con mi trabajo puedo. Pues síguete matando en tu trabajo, porque el buen pastor está dispuesto a ayudarte, a suplirte, a bendecirte, a derramar bendición sobre tu vida. Pero necesitas vencer todo orgullo y doblegarte a los pies de Cristo. No luche solo, porque si usted no quiere las bendiciones del buen pastor, yo sí las quiero. ¿Cuántos dicen yo sí las quiero? Ah, verdad. Por las buenitas, amén. Por las buenitas. Por último, hermanos, Dios está con nosotros. Vea qué hermoso, qué niño es este. Hermanos, el Señor Jesús es el único mediador entre Dios y nosotros. Vaya conmigo a 1 Timoteo 2:5, por favor, alguien que le quiera la lectura. Gloria al Señor. Alguien me ayude a leerlo. 1 Timoteo 2:5. Gloria al Señor. Otra vez, hijo. Gracias. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Hace rato le decía, respetamos a María y decimos gloria a Dios por esta mujer, pero ella no es mediadora. El único mediador, el único puente, el único camino para llegar a Dios se llama Cristo Jesús. Él es el único medio para llegar a Dios, nadie más. El Señor Jesucristo. Y algo especial, hermano, es que un mediador es aquel que se coloca entre dos partes para reconciliarnos. ¿Y sabe qué? Jesucristo vino para reconciliarnos con Dios. ¿Cómo? ¿A poco yo estaba enojada con Dios? ¿Qué cree? Que sin Cristo estábamos en pleito. Y Cristo vino a reconciliarnos. Fíjese qué hermoso, hermano, es esto. Cristo es el único medio para reconciliarnos con Dios. Le voy a leer Romanos 5, versos 10 y 11, porque vea lo que dice la palabra. Romanos 5:10, escuche. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, hermano, hubo una división. Ellos le fallaron a Dios y hubo una separación. La comunión se rompió y vivíamos, hermano, enemistados con Dios. No había una amistad, hermano, porque nosotros hacíamos lo que queríamos según las obras de la carne, según las obras de las tinieblas, según la potestad del enemigo.
hermano, y no podíamos ser amigos de Dios. Pero cuando nace Jesucristo, nace el único mediador, nace aquel que nos va a reconciliar con Dios. Por eso cuando Cristo viene a habitar en nuestro corazón, nos toma de la mano, como cuando usted ha sido mediador, cuando en su casa se pelean, porque si se pelean, ¿va? ¿O no? ¿O ya no es tan humano usted? Que dice, no, hermana, ya nada más me falta a mí, aquí hay Mauriola, ¿no? Cuando tenemos hijos que a veces se disgustan, ¿no? La mamá hace ese papel, a ver, pídele perdón a tu hermano, tú a tu hermana, y los tomamos de la mano y dense la mano, ahora abrácense. Es lo mismo que vino a hacer Cristo. Cuando le decimos, entra a mi corazón, perdona mis pecados, Jesucristo haga de cuenta, permítame esta expresión. Haga de cuenta que nos toma de la mano y nos conecta con Dios y le dice a Dios. Esta es mi imaginación, no dice la Biblia, porque van a decir, esa señora es hereje. No, yo pienso que así es. Le dice, mira, Padre, por ella también di mi vida, y ahora habito en su corazón y quiero que seas amigo de ella, porque ya no hay un impedimento para que tengan una comunión íntima. Eso vino a ser Cristo, nos reconcilió con el Padre. ¿Todavía alguno estará en enemistad con Dios? Hoy es el día que usted le diga, Señor, yo no quiero estar en enemistad contigo. Qué hermoso, hermano, que Cristo vino a nacer. ¿Usted cree que no vamos a celebrar? ¿Qué es Navidad? El nacimiento de Jesús, que vino a nacer nuestro libertador, nuestro salvador, el mediador, el que nos reconcilia, el príncipe de paz, Emmanuel, el Hijo de Dios, el que habita en medio de nosotros. Eso es lo que celebramos cuando nació ese niño. Él no se quedó pequeño, hermanos. Nada más recordamos su nacimiento. Jesús no se quedó siendo un niño. Él creció en gracia, en sabiduría para con Dios y los hombres. Es lo que nos dice el Evangelio de Lucas. Y a la edad de 12 años nos dice la palabra que él fue con sus padres a Jerusalén. Y de camino María, de camino José de regreso, dice que se percataron que el niño no iba con ellos. Y se regresaron y lo encontraron en Jerusalén, ahí en el templo, con los doctores de la ley. Es el único registro que tenemos de Jesús siendo un niño. Y ya después él regresó a Nazaret. Él regresó a estar en sujeción con sus padres. Él regresó allá, pero no hay registros de milagros, porque Jesucristo, hermano, tuvo que empezar su ministerio hasta que fuera bautizado y recibiera esa unción del Espíritu Santo como Mesías, y lo recibió cuando fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Y dice la Biblia que cuando Cristo sale de las aguas, se abren los cielos y se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y el Espíritu Santo en forma de paloma y reposó sobre él. En ese momento está siendo ungido el Mesías, el Cristo, aquel que vino a darnos la libertad, el perdón de nuestros pecados. Ese niño que nació en Belén es y seguirá siendo el Salvador del mundo, el que salva a su pueblo y nos redime para darnos, hermano, vida y vida eterna. Cuando aceptas a Cristo, desde ese momento puedes disfrutar ya de esa vida en abundancia, pero también, hermano, una vida eterna, porque Cristo nos tiene un lugar preparado para usted y para mí. Vea qué hermoso es, hermano, recordar que un día el Creador de los cielos, el Creador de la tierra, vino a hacerse carne y habitar en medio de nosotros. Y dice Juan: y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y después ellos mismos dan testimonio y dicen: porque nuestro evangelio no es de fábulas ni de historias, es algo real. El ser cristiano no se basa en sueños ni filosofías baratas, se basa en hechos reales, porque el Hijo de Dios descendió del cielo a hacerse carne
¿En qué fecha? No lo sé, pero el Salvador nació y está en medio de nosotros en esta hora. Póngase sobre sus pies.